Hoy es uno de esos capítulos en los que empiezo haciendo una confesión. Te confieso que estoy grabando este capítulo un domingo nada más aterrizar en casa después de un viaje de apenas 24 horas a Mallorca para ir a una boda. Vamos, que es probable que esté un poco espeso. Así que entre mi estado y que creo que ya hice bastante el payaso en la presentación del capítulo de la semana pasada, esta vez me he propuesto hacer una introducción mucho más corta y sencilla, en una sola frase. Hoy seguimos hablando de pasta. Uy, Tony, de esa no, hombre, de esa no. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Bueno, pues parece que lo de hacer el payaso es prácticamente inevitable, pero bueno. En el capítulo anterior de Kaizen te hablé de algunos de los principios fundamentales que me han guiado a mí durante estos últimos años en mi intento por dominar mis finanzas personales. Y aunque me enrollé un poco, seguramente se podrían haber resumido en dos ideas. La primera no es más que entender que, por lo general, nadie nos ha enseñado nunca a gestionar nuestras finanzas personales y por eso tendemos a simplemente seguir la corriente sin plantearnos demasiado si lo que hacemos tiene sentido o no, o si hay otras formas de hacerlo. La segunda es la necesidad de fijarnos objetivos. Y esto es un tema muy personal. Mis objetivos no tienen por qué coincidir con los de nadie más. Pero en mi caso me inspiro en un sistema de 3 niveles que sí creo que puede servir de referencia a cualquiera. Por un lado está la seguridad financiera, que es el nivel en el que sabes que puedes asumir imprevistos sin que se conviertan en un problema. Por otro lado está la independencia financiera, que es el siguiente nivel, es el punto en el que trabajar se convierte en algo opcional y en el que sin trabajar puedes mantener el estilo de vida que quieres. Y por último está la libertad financiera, que es ese punto en el que puedes hacer realidad cualquier gasto o compra que desees sin preocuparte. Y dirás, con toda la razón, que todo esto está muy bien, pero que no es muy aplicable. Y es cierto, en realidad todo lo aplicable además se resume en vivir por debajo de nuestras posibilidades e invertir la diferencia para que el dinero crezca por sí mismo. Pero por no acabar el capítulo aquí, que imagino que sería un poco decepcionante, aunque vista mi resaca me vendría muy bien, vamos a entrar un poco más en detalle en los que yo creo que son los 5 pasos fundamentales para alcanzar los objetivos que te marques. Al primer paso lo vamos a llamar tomar el control. Como en todo proceso de cambio y una buena gestión de las finanzas personales suele conllevar un cambio importante sobre nuestros hábitos, lo primero es coger el toro por los cuernos y decidir salir del círculo vicioso de consumo en el que estamos metidos. Kiyosaki llama a ese círculo la carrera de la rata. Trabajas duro para conseguir un aumento o un ascenso y tus ingresos aumentan. Pero también aumentan tus gastos porque te puedes permitir más cosas. Hasta te endeudas para comprar una casa o un coche y esto te ata más a tu trabajo y te hace más dependiente del mismo a la vez que te obliga a trabajar más duro para conseguir otro aumento u otro ascenso para pagar tus nuevas deudas. Es decir, como un hámster en una rueda. Y ojo, que el problema de la rueda no está en la parte de trabajar duro, sino en la de seguir el camino marcado y aumentar continuamente tu estilo de vida y tener cada vez un móvil más caro o un coche mejor o una casa más grande o lo que sea. El problema no es que no mole ninguna de esas cosas. Créeme que aquel coche del que te hablaba en el capítulo anterior que yo tenía era una pasada y yo lo disfrutaba muchísimo. Sino que esos gastos normalmente significan que estamos gastando nuestro dinero en consumir en lugar de invertirlo. Es decir, que después de todos nuestros esfuerzos para conseguirlo, lo hacemos desaparecer en lugar de utilizarlo para que él solo genere más dinero y tengamos que esforzarnos menos en el futuro. Por ejemplo, si lo piensas, comprar un coche no está muy lejos de quemar poco a poco tu dinero. Tu coche cada día va a valer menos que el día anterior. Y no solo eso, sino que cada una de esas compras son a su vez generadores de nuevos gastos. Siguiendo con el ejemplo del coche, además de lo que cuesta comprarlo, conlleva gastar en pagar impuestos, combustible, seguro, mantenimiento, etc. Me puedes decir que una casa es una inversión, y es cierto. Muchísima gente en España ha hecho incluso fortunas con inversiones inmobiliarias, no te digo que no. De hecho, es el eterno debate entre si es mejor una casa en propiedad o una casa en alquiler, y yo la verdad es que tengo muchísimas dudas sobre el tema. No creo que haya una respuesta universal, además, o yo por lo menos no la conozco. Lo único que sí tengo claro, y es por lo que de momento he decidido no comprar, es que si para adquirir una casa necesitas meterte en una hipoteca de 30 años, lo que haces es reducir tu flexibilidad e incrementar tu dependencia de un trabajo. Dicho esto, todo este primer punto va, como te decía, de tomar el control, de entender las implicaciones de cómo decides emplear tu dinero y de lo que tú necesitas para ser feliz. Y eso es una reflexión que tienes que hacer tú solo. No hay fórmulas universales, solo conocimiento aplicado a tu propia vida. Y por lo tanto es muy personal, porque depende de lo que sea importante para ti.
Una vez que entiendes las implicaciones de tus decisiones y sabes qué es importante para ti, el siguiente paso es inmediato. Toca entender tu realidad actual y diseñar las finanzas que quieres tener. Te confesaré que he hecho un poco de trampa. A este segundo paso lo he llamado diseñar las finanzas que quieres tener para que no te asustaras, porque suena bastante mejor que el nombre que realmente debería tener, que es hacer un presupuesto. Y no solo es hacerlo, sino también revisarlo de manera regular. Aunque pueda imponer un poco, yo creo que es un ejercicio que merece mucho la pena, especialmente si vas haciendo ese seguimiento de manera regular, como te decía, porque refuerza el hábito y te motiva a medida que vas viendo progresos. Pero bueno, si realmente eres absolutamente incapaz de hacerlo, si sientes que es superior a tus fuerzas, no te preocupes porque luego te voy a contar un atajo. Pero antes vamos a profundizar un poco en este tema. Hay miles de técnicas y herramientas para hacer presupuestos, desde la más básica de coger papel, lápiz y un cuaderno, hasta utilizar todo tipo de aplicaciones. Personalmente, como puedes imaginar a estas alturas, yo lo que tengo es un fichero de Excel. Soy así de friki. El mío ha ido evolucionando con los años y ahora es un disparate súper complicado con muchísimas pestañas, pero empecé con una versión muy simple que simplemente recogía 3 cosas. En una hoja, lo que espero ingresar, ahorrar y gastar distribuido por categorías y meses. En otra hoja, un seguimiento de lo que realmente he ingresado, ahorrado y gastado cada mes. Y por último, una hoja resumen donde ver la diferencia entre lo que esperaba conseguir y lo que realmente había pasado para poder ir mejorando mes a mes. Yo lo hago con Excel, pero mucho, yo creo que prácticamente todo, lo puedes hacer igualmente con una app como Fintonic en España o, por ejemplo, o Mint en Estados Unidos. Pero las herramientas son lo de menos. Para mí lo importante aquí es la filosofía con la que lo construyas. Idealmente lo que deberías intentar hacer es lo que Clayson llama pagarte primero a ti mismo. Es decir, que partes de tus ingresos y lo primero que decides es cuánto quieres ahorrar. Y lo que sobre lo distribuyes para pagar tus gastos. ¿Y cómo sabes cuánto ahorrar? Pues hay muchas reglas y teorías sobre qué porcentajes de tus ingresos deberías guardar. Lo más frecuente que vas a leer es que deberías ahorrar al menos un 30% de lo que ingresas. Lo que pasa es que a mí eso de usar los mismos porcentajes para todo el mundo siempre me ha parecido un poco, irreal. Porque el porcentaje de ahorro que puedes permitirte depende fundamentalmente de la diferencia entre tus ingresos y tus gastos más esenciales. Y eso es muy personal. Porque te puede pasar como a mí la primera vez que lo intenté, que diseñé con toda mi ilusión lo que quería ahorrar y para cuando quise llegar a mis gastos no me daba para todo. Y aunque fue frustrante, era una buena señal. Significaba que estaba descubriendo que no ganaba suficiente y que gastaba demasiado. Vale, sé que así dicho no parece una gran conclusión. No soy Sherlock Holmes. Lo que quería decir es que era una buena señal porque tenía 2 palancas sobre las que actuar. Mi salario y mis gastos. Y cambiar de salario no siempre es fácil, pero sobre nuestros gastos sí que tenemos más poder. Y es que el tercer punto clave es precisamente aprender a gestionar tus gastos. Aun a riesgo de fijar el récord mundial de obviedades en un solo capítulo de podcast, te diré que mi aproximación se basa en diferenciar lo que es esencial, lo que es importante y lo que es opcional. Súper original, ya lo ves. Y es que yo creo que está claro que hay cosas esenciales para cualquiera, los gastos mínimos que necesitas para vivir con dignidad. Vamos, que yo creo que son 4, la casa, la comida, la ropa y la salud. A partir de ahí, si tienes esas necesidades cubiertas, hay gastos que cada uno podemos considerar importantes u opcionales, según el valor que les demos en nuestras vidas. Si lo que más te gusta en el mundo es viajar, pues seguramente considerarás tu gasto en viajes el más importante después de los esenciales. De la misma forma, para algunos es importante tener el móvil más moderno o poder practicar un determinado deporte que conlleva un gasto, como el esquí, por ejemplo. Por otro lado, tenemos cosas opcionales, que pueden estar relacionadas con las importantes o no. Si eres un friki de los viajes, para ti viajar puede ser importante y hacerlo en hoteles de 4 o 5 estrellas simplemente opcional. O pueden ser cosas que tampoco tengan nada que ver con tus gastos importantes, como por ejemplo que te haga ilusión comprarte un reloj caro. Como regla rápida te recomiendo pensarlo así. Lo esencial ni se discute, es un requisito. Lo importante es ese 20% de cosas en las que puedes gastar tu dinero que te van a traer un 80% de tu felicidad. Y las opcionales son el 80% de cosas que te traerían el 20% restante de tu felicidad. Obviamente, a la hora de construir tu presupuesto, tienes que encontrar un equilibrio entre tus gastos esenciales, importantes y opcionales y lo que quieres ahorrar. Mi consejo es que hagas lo siguiente. Antes siquiera de plantearte ahorrar, lo primero es tener tus gastos esenciales cubiertos hasta un mínimo.
Si no llegas a ese punto, es decir, si tus ingresos son menos de lo que cuestan tu casa, tu comida, vestirte y cuidar de tu salud, salvo que vivas en un casoplón o vistas ropa de diseño, olvídate de los gastos. Tu objetivo tiene que ser aumentar tus ingresos. Me temo que no hay más solución. Y eso pasa por otro trabajo, por aumentar tu formación para acceder a mejores trabajos o por cualquier otra solución que te permita ingresar más. Cubiertos los gastos esenciales, te diré que no es imprescindible que renuncies a tus gastos importantes para ahorrar, pero un truco que a mí me funciona muy bien es incluirlos en mi rutina de ahorro. Es decir, retrasarlos hasta que tengo el dinero ahorrado para asumirlos de golpe, evitar financiarlos, vamos. Si todos los años quiero hacer un viaje de 1.200 euros, además de mi ahorro, separaré todos los meses 100 euros para asumirlo. La gracia de hacerlo así es doble. Por un lado, evitarás endeudarte y pagar intereses por lo que quieras hacer, y a la vez te evitas gastar impulsivamente. Si para comprarte un móvil de 800 euros has estado 2 años guardando el dinero, lo mismo cuando por fin puedas hacerlo te das cuenta de que vas a ser igual de feliz con uno de 400 euros y de que tienes 400 euros más para hacer otras cosas. Por último, respecto a los gastos opcionales, mi consejo es que te los prohíbas mientras estés por debajo del nivel de seguridad financiera. Es decir, hasta que tengas de 6 a 12 meses de gastos esenciales e importantes ahorrados con los que asumir un imprevisto sin renunciar a ese 80% de felicidad del que te hablaba. Y una vez que tengas esa seguridad financiera, te recomiendo 2 cosas más. Que solo te permitas dedicar un porcentaje pequeño de tus ingresos a los gastos opcionales, un 10% por ejemplo, y que también lo hagas sin financiación, simplemente ahorrando hasta que puedas asumirlos en efectivo. Si sigues estos 2 consejos, te asegurarás de que los disfrutas de verdad, porque serán caprichos ocasionales que realmente querías. A estas alturas, ahora sí, deberías ser capaz de diseñar tus finanzas. Cuánto vas a ingresar, cuánto vas a dedicar a ahorrar y cuánto a qué tipo de gastos. Y ahora toca pasar de la teoría a la acción. Y para eso también hay algunos trucos. Vale, pues ahora que ya sabes cuánto vas a ahorrar cada mes, toca ponerlo en práctica. Nuestro objetivo es muy sencillo, construir un sistema que sea lo más automático posible para que no tengas ni que pensar. Es decir, que el cuarto punto clave es automatizar el ahorro. Y lo vamos a hacer partiendo de una sola regla que ya te he mencionado antes. Págate a ti mismo primero. Y mi primer consejo es también bastante evidente. Abre una segunda cuenta en un banco online, a ser posible una de esas en las que no tienes ni tarjeta para operar en cajeros, y programa una transferencia a esa cuenta de toda la cantidad que quieras ahorrar para que se haga automáticamente cada mes al día siguiente del que sueles cobrar. Claro, que esto es más fácil si tienes una nómina. Si eres autónomo o empresario y tienes ingresos más variables en el tiempo, puedes hacerlo por porcentajes. Cada vez que recibas un ingreso, transfiere el porcentaje que hayas definido de ahorro a esa cuenta. El motivo de hacerlo así es evitarnos la tentación y la capacidad de gastar más de lo que queremos. Nuestra fuerza de voluntad suele ser bastante limitada, así que nunca está de más diseñar nuestros hábitos para no tener que ponerla a prueba. Antes te había prometido que si eras absolutamente incapaz de hacer un presupuesto, te iba a contar un atajo para saber cuánto ahorrar. Yo te sigo recomendando que hagas el presupuesto porque creo que es un ejercicio muy bueno para tomar el control de tus finanzas. Pero bueno, voy a cumplir mi promesa. Vete a tu aplicación del banco y fíjate en el saldo que tenías al final del mes pasado. Imaginemos que son 1.500 euros. Revisa si tuviste algún gasto excepcional ese mes, 200 euros en una reparación del coche, y súmaselo al saldo, es decir, 1.700. Vamos a llamar a ese valor tu línea de referencia. A partir de ahí, el mes siguiente programa una transferencia de un 5% de tus ingresos al día siguiente de cobrar. Si al finalizar ese mes tu saldo está por encima de 1.700 euros, al mes siguiente aumentarás tu ahorro a un 10%. Y si está por debajo, en 1.600 por ejemplo, y no ha habido gastos excepcionales, bajarás tu ahorro un punto, a un 4%, y considerarás 1.600 tu nuevo valor de referencia. Y repite este proceso todos los meses hasta que encuentres la cantidad de ahorro que haga que tu saldo al final de mes esté estable de un mes al siguiente. Pero bueno, sigamos hablando de cómo automatizar. Si quieres seguir mi consejo de antes y retrasar tus gastos importantes u opcionales hasta que puedas pagarlos en efectivo, lo que te recomiendo es que te plantees un objetivo y cuánto vas a separar cada mes. Pongamos, por ejemplo, que quieres gastar 1.200 euros en un viaje el próximo verano. Tienes 12 meses por delante para ahorrar 100 euros cada mes. Basta con aumentar 100 euros tu transferencia automática y lo ahorrarás casi sin enterarte. Claro, que esto se complica rápidamente si tienes varios objetivos de ahorro a la vez. Este es mi caso, por ejemplo. Por un lado tengo mi ahorro en seguridad financiera, por otro un pequeño fondo que voy aumentando para cuando me toque renovar o reparar mi coche actual, otro para las vacaciones, otro para cuando quiera renovar mi móvil y algunos más.
Para gestionar todos esos objetivos y no tener 800 cuentas bancarias, me he creado lo que yo llamo huchas virtuales. Todo va a la misma cuenta, pero en mi Excel de finanzas tengo una pestaña en la que pongo cuánto de la transferencia automática mensual se corresponde a cada uno de mis objetivos, a cada una de mis huchas, vaya, y cuánto hay acumulado para cada uno de ellos. Si estás empezando con tus finanzas personales y sigues los 4 puntos que hemos visto hasta ahora, seguramente tengas deberes para un tiempo. Personalmente te recomiendo centrarte en ellos y olvidarte del siguiente nivel hasta que alcances un nivel de seguridad financiera suficiente. Así generarás la disciplina y el hábito de controlar tus finanzas y no las pondrás en riesgo fácilmente. Claro, que una vez que alcances ese nivel de seguridad financiera, te darás cuenta de que lo has hecho porque has sido capaz de automatizar tu ahorro y será el momento de pensar en el siguiente y último punto clave: cómo pasar de ahorrar a invertir y hacer crecer tu dinero por sí mismo. Pero eso ya lo veremos en el próximo y último capítulo de esta serie sobre finanzas personales. Y hasta aquí el capítulo de esta semana. Poco a poco nos acercamos al objetivo de esta miniserie: construirte un sistema automático para gestionar tus finanzas personales sin que tengas que dedicarles demasiado tiempo y sobre todo haciéndote inmune a todos los sesgos psicológicos e influencias que nos llevan a consumir más de lo que necesitamos. Como siempre, si te gusta este podcast, te animo a recomendar y suscribirte a Kaizen en iTunes, iVoox, Spotify o en la plataforma que utilices. Y también, claro está, a contárselo a todos tus amigos. También te recuerdo que si tienes sugerencias o temas que te gustaría que tratara, puedes contactarme a través de mi web, jaimerodriguezdesantiago.com, o en Twitter, @jaime_rdes. Yo me despido por hoy, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.